Nuestra invitada es Remedios Navarro Mondéjar, coordinadora del área didáctica del Museo de la Universidad de Alicante. Es la encargada de diseñar y poner en marcha programas educativos dirigidos a diversos públicos, además de dar apoyo en otras áreas del MUA como la coordinación de exposiciones y el diseño de programas de actividades. Vale, pues bienvenida. Un placer. Bueno, primero también quería darte las gracias porque siempre que me he acercado aquí al museo y contigo y con Virginia, estáis súper abiertas a la experiencia. O sea, muy abiertas y que no es fácil encontrar eso en esta ciudad y en una institución mucho más, ¿no? Sin pasar por muchos filtros, ¿sabes? Sino que las propones y, pues vale, una oportunidad. Entonces, eso, primero, pues muy agradecida, y segundo, por lo que me habéis dejado hacer. Que yo creo que ocupación del espacio, ¿te refieres? Ahora lo hablaremos. Sí, bueno, si quieres ahora más tarde hablamos del proyecto que hicimos aquí y... Todo lo que sean propuestas novedosas de acercamiento tanto al arte como al museo, yo creo que son bien recibidas. Y el museo es que se presta a poder desarrollar todo tipo de experiencias de aprendizaje y más en torno a la arquitectura de este museo tan excepcional, ¿no? Yo trabajo aquí desde hace 20 años y me sigo sorprendiendo, ¿no? de la magia que tiene el edificio. A mí me parece que a nivel arquitectónico los materiales que se utilizan en su construcción, el diseño que tiene en forma de isla, ¿no? De esa caja flotante que está protegida del impacto de la autovía, de la carretera interior del campus, de los aparcamientos, es todo un espacio complicado. Lo que idea el arquitecto, y por esta razón le han dado varios premios, es aislar el museo de todo ese entorno que pueda suponer un impacto físico e incluso visual, auditivo, atenuarlo un poco con este diseño, ¿no? Creando esa isla, creando un juego de escalas, porque el museo sorprende mucho. Desde fuera ofrece una imagen completamente diferente cuando el agua está, que desafortunadamente en estos momentos no está y forma parte de esa magia del edificio, pero cuando está, la isla flotante se ve de una forma mucho más presente. Pero cuando llegas al patio, accediendo por este pasillo interior, pues te sorprendes del espacio que hay en torno a esa caja central y cómo ha cambiado completamente la escala. Cómo la madera, por ejemplo, que es el revestimiento de esa caja flotante, está tan presente, confunde con el metal, como el travertino, la piedra, que parece como la piel, ¿no?, de las paredes o el techo, está conformando esta especie de burbuja invertida, como digo yo, para protegernos, el cristal que lo conecta todo y que facilita esos diálogos entre el interior y el exterior. Creo que es un edificio que se presta a vivirlo de otra manera, que yo creo que fue el punto fuerte de vuestro taller, acercarnos a la arquitectura, no solo cambiando de mirada. A mí me sorprendió mucho el juego que hicisteis en el pasillo, de tumbarnos en el suelo boca arriba y boca abajo, para mirar desde arriba, desde otro punto de vista, también de fuera, ¿no? Ese cambio, esa percepción del espacio diferente, no solo cambiando la mirada, sino el tacto, escuchar el museo y sentir, tocar el museo. Es otra forma de acercarse a él que yo creo que fue una riqueza. Esa transformación del espacio. Me acuerdo mucho también del juego del lanzamiento de trapillo, de esos rollos de muchos colores desde la sala Nayas, que está a 6 metros desde la parte inferior, y cómo lanzando se convirtió en una lluvia multicolor que yo creo que fue mágico para todos, ¿no? O sea que esa percepción, agudización de la percepción sensorial, ese cambio de punto de vista, la transformación en el espacio, no solo en el recorrido, también aquí, luego poder ofrecer a los participantes ese juego, porque yo creo que fue un juego de descubrimiento, de elaborar una maqueta a gran escala del museo con materiales de reciclaje y con la libertad de cambiar lo que quisieran. Creo que fue muy enriquecedor para todos la posibilidad de trabajar en familia, que a mí me gusta mucho de las actividades que diseñamos para este programa de Diumenges al MUA. Esa posibilidad de combinar la mirada infantil, que siempre es mucho más libre, más despierta, más lúdica, se sorprende ante todo, pero también se combina con la mirada adulta, que es quizá más razonable y por eso a lo mejor más constreñida
Y la posibilidad de combinar esas dos miradas creo que enriquece mucho la experiencia. O sea que es un lujo poder ofreceros el espacio para que lo transforméis y lo viváis y nos permitáis a nosotros hacernos conscientes de lo que habitamos diariamente, pero desde otro punto de vista muy diferente. Me acuerdo también, por ejemplo, cuando vinimos a preparar el taller, porque pasamos la propuesta y yo creo que no lo tenías muy claro de que, vale, sentir la arquitectura del museo, ¿qué será eso, no? Y cuando vinimos y nos dejasteis explorar todos los rincones y por aquí nos podremos meter y podemos Yo creo tocar. Que entramos hasta los pasillos laterales de la sala, ¿verdad? Sí. Podemos tocar y bueno, luego siempre está el punto, no, los niños aquí no sabemos hasta qué punto pueden entrar y tocar, pero fue muy podernos arrastrar por el suelo, esconder cosas en los rincones de las salas para que los encontraran, olores. ¿Recuerdas? Pusimos olores, mezclamos también otro tipo de actividades que habéis hecho y hubo que olieran a ver si esta sala olía diferente a otra sala. Es una propuesta multisensorial muy abierta a descubrir el museo de otra manera, que yo creo que es fundamental, el redescubrirlo todo constantemente, el transformarlo y el hacerlo propio. Es algo que tiene mucho valor. Y bueno, y a raíz de eso, pues también lo que decías tú, ¿no? Que tenéis la experiencia de prestar el museo para que haya esas actividades didácticas, no solo artísticas o no solo de crear objetos, no solo eso. No, a nosotros nos gusta mucho llamarlo acciones educativas, porque primero tu cuerpo está en acción receptivo a todo lo que se propone y no se trata solo de elaborar un producto artístico, sino de vivenciar esa experiencia a través del arte, la arquitectura, la literatura o en la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 4 años que llevamos poniendo en marcha este programa familiar de Diumenge Almua. Se han hecho conciertos con materiales, con instrumentos musicales hechos a partir de materiales de reciclaje. Hemos hecho juegos de escape que gustan muchísimo, también un poco de descubrimiento, de esconder una obra y tener que ir buscándola en grupo para luego concentrarse en un sitio, abrir un cofre y encontrarse la obra que ha desaparecido. Se han hecho visitas teatralizadas en exposiciones sobre Japón, que luego han estado acompañadas de talleres de papiroflexia o de origami. Se han hecho muchas actividades muy interesantes que de alguna forma difunden tanto las exposiciones del museo, que el museo es un espacio multidisciplinar. Como museo universitario tenemos muy clara nuestra vocación, además educativa y abierta a toda la sociedad, y las exposiciones se van cambiando, las temáticas van desde arquitectura, arqueología, literatura, ciencia, arte contemporáneo es lo que lo que más se expone en el museo, y todo eso se ofrece a través de muchas experiencias que permiten conectar con diferentes conocimientos y aprendizajes, que es lo valioso. Yo creo que un museo vivo tiene que ser un museo en el que primero lo pases bien, porque a nivel incluso familiar los niños pueden participar con sus escuelas, con sus iguales, pero también por libre. Que tú lo pases bien, porque es lo que te va a dar un recuerdo positivo y bonito de esa experiencia, pero también que te lleves un doble aprendizaje, y que los museos son lugares llenos de sorpresas, donde pasarlo bien y aprender cosas nuevas, y sobre todo donde puedes integrar diferentes formas de conocimiento, ¿no? Y donde el aprendizaje entra en contacto con la realidad, ¿no? No es un ente abstracto, no es algo imaginario y aislado, sino que te está sirviendo para poder conectar con tu vida. Para mí, por ejemplo, la figura del museo, la percepción es que al final el museo sigue siendo un espacio público. Sí. O sea, el museo, aunque esté encerrado o que tenga zonas donde hay que proteger las obras de arte, o porque no todo el arte puede estar a la intemperie o resistir las inclemencias, ¿no? Pero sigue siendo un espacio público, un espacio al que te acercas y es como de todos, ¿no? Claro.
Y a mí tenía aquí una definición porque me ha parecido muy interesante ese espacio público, de ese espacio de encuentro. Ahora actualmente se está debatiendo en el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, el órgano institucional de referencia en el ámbito, y se está debatiendo una nueva definición de la palabra museo, que habla muy bien de cómo el museo debe ser participativo, abierto y plural. Y si te parece, la leo porque creo que pone el dedo en la llaga de lo que debe de ser un museo en este sentido. Y dice: los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos, para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para las diversas comunidades, a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo, con el propósito de contribuir a la dignidad humana, a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Si ambición no le falta, pero creo que lo más importante creo que es la participación, la colaboración de todos para construir juntos un espacio que podamos habitar, que podamos compartir, con el que podamos aprender y con el que podamos vivenciar muchísimos aprendizajes, porque yo creo que una de las riquezas del arte contemporáneo es que nos permite hablar de muchísimos temas. Los artistas, para mí, son investigadores sociales y entonces hacen un trabajo muy importante de indagación en los temas, en los procesos que comparten luego con la sociedad. A mí hay un artista, activista y comisario uruguayo, Luis Carnicer, que tiene una frase que me gusta mucho y dice: la escuela es un museo, el artista aprende a comunicarse, el público a hacer conexiones. Y es que para él el arte no es un producto, es un proceso dinámico y el espacio expositivo es un lugar de intercambio de experiencias. Y muchos museos tienen en sus fachadas o en sus instalaciones esta frase para que sirva de testimonio para demostrar ese compromiso tanto social como pedagógico con sus comunidades. Me parece muy valioso ese compromiso, ¿no? El museo... ¿Qué necesitaría el museo para que esos niños y niñas puedan apropiarse de... O sea, que deje de ser rígido, de que no se puede tocar, no se puede hablar, sí. Todo tiene que ser solo para observar y no pasar de cierta línea, ¿no? Nosotros siempre planteamos actividades muy abiertas. Los programas educativos que se van lanzando desde el museo, que se renuevan cada curso escolar, permiten a los centros educativos, tanto colegios como institutos, como otro tipo de centros o asociaciones, un acercamiento al museo que se puede concretar, pues, por ejemplo, en visitas guiadas, que no es la típica visita de lanzar la teoría o la explicación, sino que son visitas muy participativas y muy dialogadas. Luego pueden hacer también talleres dinamizados, ¿no? O visitas dinamizadas, que suponen una pequeña acción en la propia sala con los contenidos que nos envuelven. Pues, por ejemplo, yo recuerdo una exposición de informática que contenía una exhibición robótica de perritos robots que jugaban al fútbol. Bueno, los niños alucinaban con esas exhibiciones. Luego también cuentacuentos, por ejemplo, que nos permiten acercarnos a las obras sobre el tema de la igualdad de género, o pequeñas actividades de dibujo en la propia sala con exposiciones que hemos tenido, el arte más abstracto geométrico, ir jugando con esos colores cálidos y los fríos que suponen o que permiten ese juego visual de relieve y de profundidad. Y luego los talleres didácticos, que es quizá lo que nosotros dedicamos más esfuerzo y más dedicación. No de todas las 20 exposiciones que se hacen en el curso escolar se diseña un taller didáctico, porque muchas son temporales y a nivel
incluso de recursos materiales y económicos no compensaría, pero sí que de esas exposiciones de nuestra colección permanente, tenemos más de 2.000 obras de arte contemporáneo, siempre hacemos cada año una exposición temática. Hemos trabajado sobre cuestiones sociales, sobre el paisaje, ahora por ejemplo hay una exposición sobre el cuerpo en el arte, se llama Corporafías, pues en torno a ellas organizamos talleres didácticos y los talleres suponen profundizar en un trabajo más extenso en el tiempo, aunque tampoco tanto porque son las 2 horas de actividad aquí en el museo, pero siempre conectamos o bien con una exposición o bien con un PowerPoint y a partir de lo transmitido en esa parte más dialogada ponemos en práctica esos aprendizajes. Y Gaspar Jaén, que es profesor de aquí de la Universidad de Arquitectura. Sí. Y hicimos un taller sobre eso con los niños. He visto las fotos. Sí, hicimos... primero les explicamos como lo que era la fotografía, ¿no? De las diferentes perspectivas de la fotografía, se aprendieron los nombres de cómo era una fotografía semilla. Sí. Y luego pasamos a la exposición y tenían que analizar las fotografías de lo que habían aprendido y luego vinimos aquí, hicimos un taller de escoger una de las obras que les había gustado de esas fotografías y hacer una maqueta de lo que habían visto. Sí. Es que te sorprendes, porque luego yo tengo la comparación de la fotografía con la maqueta. O sea, hay unos paralelismos, pero perfecto. Es una inspiración, no es una reproducción de lo que han visto, sino que han aportado su mirada, ¿no? Y lo miramos. Yo creo que la labor del docente también debe de ser despertar esa creatividad, ¿no? Quizá dejar la semilla y que madure y que eso se convierta luego en una vivencia y en un aprendizaje que les va a acompañar a lo largo de toda la vida. Creo que el museo ofrece esa posibilidad de conectar esos aprendizajes quizá más teóricos o más encasillados que puede ofrecer la escuela y aquí se vivencian de otra manera, ¿no? Se pone en contacto ese conocimiento con la realidad y entonces le ven más utilidad a eso que aprenden porque lo van a integrar en su formación tanto académica como personal. Es muy difícil encontrar recetas ideales, yo estoy de acuerdo. Pero a mí me parece muy interesante, por ejemplo, como caso concreto, el programa educativo nuevo que ha puesto en marcha el Museo Reina Sofía de Madrid, que es el referente del arte contemporáneo en España, que le ha dado el nombre simbólico de Gira y que entiende el museo como una especie de laboratorio de innovación educativa, ¿no? Ellos hablan del museo de los vínculos y cómo a partir de la participación y de la colaboración del mayor número de personas posibles utilizan el arte contemporáneo no solo como contenido, que está ahí en las colecciones y en las exposiciones, sino también como una metodología de trabajo. Por lo que decíamos antes, el arte contemporáneo tiene mucho de investigación social, de acción, de trabajo colectivo, y ellos aunan todas estas posibilidades que ofrece el arte para crear lo que ellos llaman comunidades de cuidado, que creo que antes ha surgido en la conversación. Qué importante es hacer propio lo tuyo, cuidar de lo que tienes y transmitir esa necesidad de que todos formamos parte de este colectivo y que las cosas nuestras tenemos que protegerlas y cuidarlas y valorarlas entre todos, ¿no? Entonces creo que puede ser una receta interesante. Ellos hablan, por ejemplo, de repensar la visita tradicional, incorporar nuevas pedagogías creativas, multidisciplinares y mucho más vivenciales y experienciales, que fue lo que abordasteis vosotras en el taller, cómo la danza, el teatro, la música puede incorporarse a una visita guiada perfectamente, puede conectar con un artista, por ejemplo, puede conectar con diferentes tipos de público, cómo a través de las visitas, tanto presenciales como virtuales, se pueden afrontar pues diferentes formas de acercarnos a los temas que abordan las obras. Hablan, por ejemplo, también de una visita extendida, que es una visita guiada con un debate y una reflexión posterior. Hacen mucho trabajo de mediación, que no es solo una visita guiada, sino que es que el propio participante en esa visita aporte sus intereses y se haga casi una visita a la carta, ¿por qué no?
¿Por qué no a partir de lo que ofrece un museo podemos relacionarlo con la literatura? Hablábamos un poco también con la ciudad, ¿no? La ciudad y el cine, la ciudad y la literatura, la ciudad y las artes escénicas. Pues el museo también, a través de sus obras, puede establecer esas conexiones. Ellos hablan de laboratorios, son espacios de aprendizaje colectivo para poner en contacto a profesionales de diferentes ámbitos, a los educadores del museo y el profesorado, a los artistas y los públicos diversos. O sea, que tienen un enfoque, una metodología, creo que muy interesante. Yo creo que muchos museos de arte contemporáneo bebemos de esa apertura a otras disciplinas desde el museo y a todos los temas que aborda el arte contemporáneo, que al fin y al cabo está hecho por artistas que están viviendo en nuestra propia realidad y que están abordando temas que nos afectan a todos, cuestiones vitales, emocionales, sociales, que nos sirven para reflexionar sobre nuestras vivencias individuales y sobre lo colectivo. También los que hacemos los que creamos esa experiencia, esos aprendizajes, tampoco nunca se olvidan. Se integran y aprendes muchísimo. Yo recuerdo en un taller, como experiencia, estábamos trabajando sobre la obra de Sempere y planteamos sobre una cartulina y un papel adhesivo trabajar en plano, con cartulinas de colores, de líneas de colores, para que fueran jugando con esos volúmenes, el relieve, la profundidad. Pues menos mal que fue uno del primero o segundo de los talleres, niños de 5 años, y se ponen a trabajar con las tiras en volumen, dándole giros, trabajando como si fueran ondas, como si fueran toboganes. Para ellos eran parques de atracciones. O sea, yo me planteaba, ¿qué mirada más limitada tenemos como adultos? Y si estamos receptivos, qué grandes maestros pueden ser los niños para hacernos ver las cosas de una forma mucho más bella y mucho más intensa. El espacio exterior, cómo el museo se conecta con el entorno que nos envuelve. Yo creo que el MUA está preparado desde el principio a esa apertura del museo a todo lo que nos envuelve y que creo sinceramente que todas las actividades que llevamos a cabo van en esa línea de potenciar el contacto con la arquitectura, con los temas tan diversos que abordan las exposiciones, con el entorno que nos envuelve. Yo no creo que haya que tener espacios específicos, igual que en la ciudad. ¿Por qué espacios específicos? Si es que toda la ciudad puede ser un espacio propicio para desarrollar diferentes aprendizajes. Bueno, la relación del MUA con la ciudad, es verdad que estamos a 4 kilómetros, que nos distancia pues este espacio, ¿no?, que está muy integrada a la Universidad de Alicante, pero aún así nosotros quizá tenemos esa carencia, ¿no? Lo vemos mucho en la organización de los días internacionales de los museos, que colaboramos con otros museos de la ciudad. Y bueno, pues no es lo mismo un museo al que vas paseando y te lo encuentras y lo descubres, que un museo al que te tienes que desplazar o en coche o en autobús o en tram y que de alguna forma pues te obliga a hacer un esfuerzo para llegar aquí. Aún así, nuestra intención es que el museo sea muy dinámico. De hecho, las exposiciones, como digo, se van renovando constantemente. Siempre hay una excusa para volver al museo y aprender cosas nuevas y disfrutar. Pero de alguna forma se trata de abrirnos lo más posible a la sociedad. Creo que el MUA es un escaparate tanto de la investigación que se hace en el campus. Aquí se pueden y se ven muestras relacionadas con muchos de los estudios que se imparten aquí. De alguna forma se transfiere todo ese conocimiento, que es conocimiento que se genera aquí, pero que se tiene que compartir con la sociedad. Creo que puede ser un escaparate perfecto para poder trabajar de forma multidisciplinar con diferentes temas y contenidos y materias. Esas nuevas competencias, la ley educativa todo lo basa en competencias. Bueno, sí, tendrán sus beneficios y también tendrán quizás sus encorsetamientos, pero de alguna forma yo creo que aquí en el museo se puede vivenciar una de esas 7 competencias, ¿no?, que es la de conciencia y expresiones culturales. Aquí no solo las exposiciones y el contacto que tengas con las obras y con el arte te permite apreciar más todo ese valor
cultural y artístico que tiene un objeto, sino también reconocer las diferentes manifestaciones artísticas. Y por otra parte, no solo a nivel más teórico, sino la vivencia de poder practicar y de poder experimentar y ver que el arte también te sirve para manipular y te sirve para transformar la realidad. Yo siempre les digo a los niños cuando vienen, ¿y para qué sirve el arte? Es que el arte lo llevamos encima, lo vivimos, nos rodea por todas partes. Hay diseño que es un arte más funcional, más aplicado, pero también el arte te sirve para abrirte a mundos completamente diferentes, para ver las cosas de otra manera. O sea que, bueno, creo que se vivencia ese aprendizaje aquí, pero luego tiene muchas otras posibilidades. Un museo te puede facilitar procesos educativos, por ejemplo, en torno a la educación sensorial, como proponíais vosotras en el taller, la educación más emocional, que para nosotros es muy importante, la autoestima, la confianza en sí mismos, la motivación por aprender, esa pasión por conocer cosas nuevas, para nosotros es fundamental. Pero luego también esa educación en valores. Tú desde el museo también puedes trabajar desde el respeto, desde la igualdad, la tolerancia, la empatía, como decía, la autoestima, porque estás trabajando las emociones a nivel individual, pero luego estás trabajando también con temas sociales, colectivos, que nos afectan a todos. Y yo creo que tiene un valor importante todos esos otros aprendizajes, que no es solo lo que normativamente tenemos que aprender a nivel de competencias, de habilidades, de destrezas. Toda esa educación social y emocional para nosotros es muy importante, que el arte es una herramienta para mí de indagación personal, pero también de reflexión social, y cómo a los participantes les hacemos sentir que son agentes activos de esa generación y de esa transmisión de conocimientos y de valores, y el arte que nos forma y nos transforma, y que se convierte en motor de cambio social. Y el que participa es un agente activo de ese cambio. Yo soy firme defensora de que el arte no solo nos sirve para aprender conocimientos, sino que nos forma como personas y nos conforma como sociedad más respetuosa, más libre, más igualitaria. Bueno, todos los valores que ello aporta. Nosotros ofrecemos los talleres, visitas guiadas o dinamizadas, y ellos normalmente contactan con nosotros para poder llevarlo a cabo. En muy contadas ocasiones hemos recibido propuestas de centros para poder desarrollar aquí. Diría que no se han realizado a nivel puntual. Alguna profesora, estoy pensando que concretamente es profesora, que nos ha querido compartir pues eso que han hecho en el museo, que luego se han llevado al aula y que han seguido trabajando. Pero por parte de las escuelas no hemos recibido esa propuesta, que por otra parte podría ser muy interesante, muy enriquecedora. Creo que hablábamos un poco también de la ciudad, ¿no? Para mí lo que es la ciudad es el lugar que habitamos y compartimos, y que a la vez nos provee de todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Y creo que desde el arte se pueden hacer muchas aproximaciones a la ciudad que pueden ser muy interesantes, ¿no? A mí hay un concepto de lo que es la creación artística y también la educación artística, que es más ampliado, que es la cultura visual. Más allá de lo convencional, ¿no? Siempre trabajamos sobre pinturas, esculturas, arquitecturas, pues hay unas disciplinas que incorporan elementos visuales, la fotografía, el cine, la publicidad, las redes sociales, que también nos pueden servir para plantear diversas propuestas de aprendizaje. Como por ejemplo, a través de ahora hay mucho en arte contemporáneo lo que se llaman las derivas, ¿no? Las derivas son pues como estos paseos, recorridos por la ciudad sin rumbo, ¿por qué no? Buscando farolas o buscando fuentes o buscando carteles que hablen de, yo qué sé, de juguetes, ¿no? A través de esas derivas, pues uno puede comprobar que cada uno tiene una mirada completamente diferente de la ciudad. Como luego eso lo puedes plasmar, pues por ejemplo en cartografía, se está trabajando mucho situar
ese recorrido que has hecho sobre un plano. A través de fotografías o de memorias se puede también guardar testimonio o conservar toda esa acción. Dice, en este cambio educativo, que cada vez desde más sectores se está empezando a reclamar, los museos pueden ser espacios innovadores, donde llevar a cabo una educación emocionante y experiencial. Un aliado de las escuelas, pero concebidas como fábricas de experiencia y desafíos, donde el alumnado desarrolle todo su potencial y aprenda a romper su propio techo imaginario. Es que hay que trabajar con esa, yo creo que con esa conexión. Creo que se retroalimentan perfectamente el museo y la escuela, o el museo y la ciudad, o el museo y cualquier actividad cultural, porque forma parte de la experiencia humana, ¿no? Y nos hace más...